Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy queríamos hablar de qué precauciones debemos de tomar cuando adquirimos un nuevo bonsai. En nuestro caso hemos recibido estos nuevos árboles de Japón y estamos preparándolos para que salgan a la venta próximamente. Con esta llegada los árboles se van alterando un poquito. Hay árboles que ya están brotando, en este caso este Palmatum ya está empezando a abrir las hojas, otros sin embargo todavía no han empezado a brotar. Bueno, hay que darles un tiempo para que estos árboles se vayan adaptando a su nueva situación, climatología, temas tan importantes como la humedad, sistemas de riego que van cambiando también según la persona que va haciendo estos cultivos, pues van a influir en la mejor adaptación posible de nuestro árbol. Habrá que observar distintas características, en este caso este Weigerianum, muy elaborado ya, con muy buena ramificación, pero plantado en una maceta especialmente plana. Pensemos que nosotros aquí en Colmenar hemos cogido esta noche 2 bajo cero. Es verdad que luego durante el resto del día la temperatura subirá, pero claro, son árboles recién llegados que habrá que tener cuidado para ver dónde son colocados en primer momento. Tenemos algunos Prunus mume que ya están en plena floración, de hecho algunos ya están terminando, sin embargo hay otros que están empezando a abrir ahora, están empezando a hinchar los capullos de flor. Bueno, algunos pueden venir en macetas de plástico. Bueno, pues esto en el momento que se considere más adecuado, pues se puede hacer el trasplante. En este caso ya no se puede porque está no solamente floreciendo, sino también brotando la nueva hoja, con lo cual me temo que hasta la temporada que viene pues ya no se podrá trasplantar. Eso sí, habría que vigilar qué tipo de sustrato es el que tiene. Algunos sustratos muy arcillosos, muy compactos, a lo mejor no son a los que estamos acostumbrados a regar en nuestros bonsáis que tenemos en casa. Entonces estos sustratos son distintos y tendremos que saber adaptarnos. Incluso a veces vienen en macetas de estas flexibles de plástico, que a lo mejor valdría la pena ponerlos en una maceta provisional, aunque sea, pero que quede más sujeto y que la raíz pueda cultivar bien. Ejemplares un poco más delicados, en este caso este Chainomeles con abrazado a roca, pues también requerirá de algunos cuidados especiales. Maceta también muy pequeña, está también ya abriendo las yemas de brotación y más pronto que tarde tendremos ya totalmente abierta la hoja. Hay algunos sustratos que traen una composición de un grano muy duro, pero muy compacto. En este caso este es un Acer Palmatum Arakawa, pero que cultiva muy bien. Únicamente hay que tener cuidado de que no le falte agua, pero estos sustratos tanto a nivel de riego como de oxigenación van francamente bien. Sí que habrá que ver un poco cómo controlamos el tema de el abono. Por cierto, en estos primeros momentos tampoco hay que tener mucha prisa en abonar. Mejor observamos el árbol, vamos viendo cómo va evolucionando poco a poco, y luego ya en la medida que vaya entrando la primavera, los nuevos calores, con las nuevas brotaciones, pues podemos empezar a hacer nuestra planificación de abono, lógicamente según la especie. Yo creo que pues, lo que estamos viendo es eso, que la especie es la que nos va a marcar un poco la pauta a la hora de cultivar. Quiero proteger más, quiero proteger menos, necesito más sol, no necesito tanto sol. Bueno, pues esto es lo que tendremos que vigilar, obviamente según las posibilidades de cada uno. Árboles que estén ya bastante compactados o de tamaños pequeños, como este bosquecillo de Acer Palmatum, que la verdad que es una maravilla, pero que duda cabe que una macetita ya más adecuada a este estilo de bonsai, pues resaltaría sus características. Es verdad que todavía no se le ve muy cargado de raíces, pero sí está ya bastante compacto. Este sería un candidato a poder trasplantar, pero ya digo, sin prisa. Tampoco, si vemos que el sustrato aguanta bien, yo no trasplantaría. Es mejor que el árbol se adapte a su nueva situación y luego ya trasplantamos. Si vemos que el árbol puede aceptar el trasplante sin problemas, pues se hace, pero con mucha precaución. Árboles que vengan en maceta especialmente pequeña, como este Chainomeles, Chamaxiparis, disculpar, este Chamaxiparis
maxiparis, pues también habrá que tener cuidado. Es muy pequeña la maceta, muy pequeñita, y tiene una gran cantidad de hojas. Esto también a la hora de cultivar pues habrá que tenerlo en cuenta. Es un doble tronco de gran encanto. Árboles que vengan en su maceta de entrenamiento, en este caso también es una maceta de plástico flexible, pues también cuanto antes se trasplante pues un poco mejor. En este caso ya se ve que está muy compactada, está muy dura, y esto ahora mismo no daría problemas, pero habrá que plantearse también qué va a pasar en el verano. Si vivís en zonas muy calurosas, con gran exigencia de riego, sustratos que no estén capacitados para absorber este agua, pues a lo mejor nos hacen pasar un mal verano. Bueno, pues en este caso está una azalea que con una gran caída de tronco, que nos puede dar una sensación de Hankengai, por ejemplo. Podría ser algo así muy bonito. Bueno, pues este sería un candidato también a poder trasplantar ahora, o en este caso, acordaros, el tema de la azalea también nos permite hacer el trasplante después de la floración, con lo cual estaríamos dándole un mayor tiempo para que se adapte a su nueva ubicación, y luego, una vez que haya pasado la floración, pues poder hacer el trasplante sin ningún problema. Algunos árboles, sobre todo en las coníferas, pueden venir alambrados. En este caso tenemos este Pino thunbergi, pino negro japonés, que está totalmente alambrado, incluso con unos tensores. Yo en este caso normalmente prefiero quitar el alambre y ya volverlo yo a poner a mi gusto, y terminar de colocar el árbol a mi gusto también. Entonces evidentemente esto es imperativo si el alambre se empieza a clavar, si no, pues mucha prisa tampoco hay. Pero bueno, yo en general, cuando llegan los árboles, como norma general, no siempre lo hago, es quitar el alambre. En este caso se ve como en este pino ya están las masas muy marcadas, ramas muy poderosas, por eso la ayuda del tensor en estos casos es interesante, incluso en algún caso algunos de los tensores sujetados al nebari. Yo esto también a veces prefiero evitarlo, con lo cual quitaré enseguida este alambre para que no dañe la raíz del nebari, que por otro lado es un nebari precioso, un nebari muy poderoso, muy potente. Ya una de las características de este pino es este gran tamaño que tiene la cícula. En este caso ya ha ido bajando mucho el tamaño de la cícula, un árbol sin duda de gran calidad. También vemos la corteza, ¿no? La corteza a veces también nos habla de qué cultivo ha llevado el árbol. Bueno, pues en este caso la corteza está bastante envejecida ya, se ve que ha ido creciendo el árbol de manera adecuada. Aquí lo que tenemos es una picea japonesa. Algunas variedades pueden ser un poco más delicadas. Esto va a depender un poco de nuestra zona climática. No es lo mismo a lo mejor nosotros aquí, que estamos a 900 metros de altitud, una zona medianamente húmeda, muy fría también, a lo mejor a zonas muy cálidas con veranos muy sofocantes, que quizá algunas especies pues podrían tener algún problemilla más. Pero bueno, esto es cuestión de buscar el cultivo adecuado, pues si hay que sombrear un poco, o si hay que vigilar un poco más el riego. Bueno, pues son algunas circunstancias que habrá que vigilar. En este caso esta picea ya tiene la hoja muy pequeñita, grandes masas verdes, una estructura de ramas muy hecha y un buen tronco. Esto normalmente habla de una resistencia del árbol. También vemos que el suelo está hasta cierto punto compactado. Esto se puede producir también no solamente por la calidad del sustrato, sino porque las raíces, en la medida que van creciendo, cada vez van compactándose más, y eso a la larga pues será sin duda una dificultad añadida en el cultivo. Contra más compacto esté el suelo, más difícil de regar. Por lo tanto, este árbol no hace falta trasplantarlo ahora mismo, pero sí a lo mejor para el otoño próximo o para el invierno próximo, pues a lo mejor sí sería conveniente hacer el trasplante. Porque también hay otra cuestión, y es que muchos aficionados les gusta trabajar, cultivar con un determinado tipo de sustrato de su confianza, y entonces árboles que van llegando nuevos pues también se prefieren ir trasplantando en cuanto se pueda. En cuanto se pueda es cuando el árbol lo diga, no es cuando nosotros queramos, es cuando el árbol consideremos que es adecuado el momento del trasplante. Bueno, aquí nosotros hemos ido seleccionando un poco algunos árboles, de estos árboles nuevos
que han llegado de Japón, pero hay más. Lo que pasa es que hemos intentado explicar en cada árbol unas características distintas. Un caso concreto podría ser este pino pentafila. En este caso es un pentafila suizo, pero fijaros qué diferencia de tamaño y por tanto de capacidad de tierra. Bueno, pues no parece que vamos a tener las mismas exigencias con este tamaño de maceta que con este tamaño de maceta. La cosa va a variar bastante. Entonces los dos se les ve en perfectísimo estado. Poco a poco están recobrando ya el color habitual. Pensemos que en el viaje siempre van perdiendo algo de color y bueno, pues en este caso los troncos, las raíces, todo está en perfecto estado y las acículas en este caso también. En este caso es un ejemplo de doble tronco con una muy interesante base, sin duda alguna. Otro caso diferente serían los caducifolios, como en este caso este haya, es un fagus crenata en maceta de entrenamiento. Claro, desde luego parece un poco descompensado el tamaño, pero bueno, esto está hecho así a posta para intentar que el árbol se forme lo antes posible. Ojo, cuando hablamos de entrenamientos, a veces hablamos solamente de quiero que me engorde el tronco, quiero que me engorde ramas, pero también hay una cuestión de formación del árbol, ramificación secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, muchos cultivadores de Japón prefieren hacer el trasplante cuando el árbol ya está más hecho. No es simplemente quiero que me engorde el tronco y ya trasplanto a una maceta de bonsái. Esto lógicamente va a depender de muchos factores, especie, ritmos de cultivo, muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya vemos que tenemos una ramificación secundaria muy abundante y bueno, pues en este caso quizá se podría trasplantar este árbol incluso este mismo año, antes de la brotación. Tener en cuenta que el haya es de los últimos árboles en brotar, brota tarde, entonces las yemas están todavía absolutamente paradas y bueno, tendríamos tiempo suficiente para trasplantar el árbol si quisiéramos. La mejor opción, pues quizá la mejor opción es dejarle un año más aquí, que se adapte bien a esta situación de clima diferente y de cultivo diferente, y luego en la primavera que viene pues hacer el trasplante, podría ser. Bueno, la verdad que en árboles ya tan hechos, tan formados, con estos troncos, estas raíces tan hechas, pues la verdad es que tenemos mucho margen para trabajar sin ninguna duda. El cultivo, pues lógicamente también tendrá que verse un poco los temas, he mencionado por ejemplo el tema del abono antes, pero también ciertas protecciones que podamos dar al árbol a nivel de tratamientos preventivos, por ejemplo tratamientos insecticidas o tratamientos fungicidas. Ahora aquí todavía estamos a tiempo, porque los árboles todavía no han brotado, estamos a tiempo de dar por ejemplo el aceite de invierno. Es un tratamiento insecticida que es bastante efectivo a la hora de limpiar el árbol de posibles insectos que pudiera tener o que haya cogido a lo largo de este último otoño. Bueno, pues esto es mejor vigilar el árbol, y si tuviéramos que hacer algún tratamiento preventivo, ya digo, bien insecticida o bien fungicida, pues se podría hacer sin ningún problema. Hablábamos de caducifolios, también podríamos buscar una comparativa con las coníferas en cuanto a trasplante. Mirad, este es otro Pinus pentafila que tiene la tierra muy levantada. Es un árbol candidato a un trasplante casi de urgencia. Bueno, relativamente diría yo. Lo cierto es que los pinos aguantan con situaciones, vamos a decir, más límite que la caducifolia. Un palmatum, un borgerianum siempre va a ser más exigente en cuanto al crecimiento de raíces. El pino, la verdad es que se adapta muy bien, al menos nuestra experiencia aquí en ese sentido así nos lo dice. Entonces podríamos hacer el trasplante ahora en esta temporada que estamos, porque estamos todavía a tiempo. Hay que ver un poco cómo están las yemas, si las yemas están bien marcadas, si ya hay los primeros síntomas de engrosamiento de estas yemas o no, y esto pues pensar si verdaderamente el árbol requiere de ese trasplante de manera urgente o por el contrario podemos esperarnos a el otoño que viene.
quizá no sería tanto pensar cómo está el árbol ahora mismo y el cultivo que se le va a dar ahora mismo, sino los meses de julio y agosto, que podemos tener mucho calor, y entonces habría que ver si esto podría ser o representar un problema, sobre todo si estamos hablando de riego, ¿no? Regar en estas condiciones se vuelve más complicado, habría que hacerlo muy despacito para que el agua entre perfectamente hasta el final de la maceta. Ya sé que decimos siempre que hay que esperar a que salga agua por los agujeros de drenaje, esto es así, pero en condiciones tan adversas como esta, pues la verdad se vuelve un poquito más complicado. Mi consejo: regar despacio, dejar que vaya chupando poco a poco este sustrato, que vaya entrando bien el agua, hasta que se mojen todas las raíces. Si de verdad pensamos que esto puede ser un problema, y si el árbol pensamos que también nos lo puede permitir, pues aconsejaríamos un trasplante, la verdad. Yo creo que este árbol no pasa nada porque se trasplante ahora mismo. Los tamaños más pequeños, en cuanto al trasplante, pues pasa un poco lo mismo, no hay una gran diferencia. Bueno, ya digo que esto es una pequeña representación de todos estos árboles nuevos que nos ha llegado de Japón, y bueno, pues muchos más ejemplos podríamos poner de algunas características de cultivo, de trasplante, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que hasta aquí nos ha dado pie a hablar de algunas cuestiones importantes para que una vez que hayáis comprado un árbol y que este árbol se incorpore de nuevo a vuestra colección, pues podáis observar qué cuidados son los adecuados en cada momento. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en Bonsai Colmenar.